viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro. ¿Cómo están? Nuestro programa tiene dos segmentos periódicos bien marcados. Los años impares lo dedicamos casi exclusivamente, yo diría más del 70% con comodidad, al aspecto político, a conocer quiénes se presentan para ser nuestros representantes. Imagínense, tenemos todo el sur de Santa Fe, así que eso nos demanda, yo diría cómodamente, más del 70% de nuestra programación anual, de nuestra temporada. Y los años pares, en los cuales nos centramos en algunos temas puntuales de actualidad, en educación, en historia y en médicos. Y también en magos, me dicen los chicos, tienen razón. También en magos, en los últimos años hemos incorporado magos, que realmente son fantásticos. Hoy seguimos con esta pequeña serie que hemos denominado Héroes poco conocidos de nuestra independencia. Aquellos que, por el brillo de San Martín de Belgrano, han sido opacados, pero que tienen sus galardones, que realmente son héroes. Con gusto recibo, para hablar de uno de ellos, a un columnista nuestro, un amigo, a Miguel Ángel Ursasca. Miguel, ¿cómo está? Qué gusto recibirte. Un gusto, nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver y con agrado. Ha elegido a Warnes, que creo yo que más allá de ser conocido por un aspecto negativo de la realidad argentina. A ver, dígame, a ver. Sí, te robaron tal cosa, andá a Warnes que lo conseguí el repuesto. Bueno, o sea, usted se refiere que en Buenos Aires hay una calle donde venden repuestos de autos de dudosa procedencia. ¿Sería así? Sí, nadie tiene duda de la procedencia, pero está. Bueno, pero más allá de eso, que es una circunstancia absolutamente negativa, Warnes, según tu opinión, encaja en aquellos héroes poco conocidos de la independencia de América. Claro, uno va descubriendo con el paso del tiempo, conforme ahonda en lecturas vinculadas, sobre todo lo que más me apasiona, la época de la Guerra de la Independencia, a partir de lo hecho por Belgrano, San Martín, Güemes, La Madrid y tantos otros, vas encontrando estas figuras que han tenido un gran protagonismo, que por alguna circunstancia tienen poco lugar en los libros de historia. No en aquellos libros de hace muchos años, en la documentación que justamente está en museos importantes o en bibliotecas importantes, porque sí quedó documentado. Pero pasa el tiempo y, como dijo usted, tal vez la enorme figura de San Martín, de Belgrano mismo, Bolívar, para una gran parte del continente sudamericano, va como eclipsando a estas otras personalidades. Y he elegido Warnes por una circunstancia que es muy interesante, cómo despierta el interés en esta figura que es altamente reconocida en la República de Bolivia, sobre todo en el oriente boliviano, en la gran región de Santa Cruz de la Sierra, que ahora vamos a ver en un momentito, Andrés, por qué. Resulta que me invitan a dar una conferencia sobre San Martín y Belgrano en Tucumán, que tuvieron un gran protagonismo, y los dos, porque cuando San Martín lo releva en Salta, después retrogradan y ahí terminan los dos congeniando bastante. San Martín reorganiza el ejército maltrecho de Belgrano y tiene oportunidad de congeniar.
Estamos en esos trices hablando y entonces una vez que termino la exposición se acerca un maestro jubilado de San Juan, un hombre que ha sido maestro rural muchos años, también enamorado de investigar estas cuestiones perdidas, y dice, le voy a regalar este libro. Me regala un libro que decía Warnes y Arenales en la Guerra Cruceña, la Guerra de la Independencia, por el historiador don Nino Gandarilla Guardia. Bueno, llevé el libro y un día me puse a leerlo detenidamente. Y no sé si a usted le ha pasado que acá hay algo grande detrás de todo esto. Sí. Y ahí empecé a ahondar en el tema y me di cuenta de la enorme preponderancia en el periodo conocido como las Guerras de la Independencia que tiene el coronel Ignacio Warnes, general Ignacio Warnes, para la República de Bolivia. Lo que encontré, como hacemos siempre, Miguel, yo busco en internet, me lo estudio y lo comparto con el invitado, así como fue días atrás el profesor Alberto Grassi, hoy contigo, Miguel. Yo encontré una coincidencia que es fantástica de una amistad desde niños con Belgrano, porque nacen en el mismo año, muy cerca una casa de otro. Bueno, tampoco Buenos Aires era grande, los dos eran de familias adineradas, van a los mismos colegios y Belgrano sigue su carrera de abogado y Warnes decide hacer la carrera militar. ¿Es cierto? Así es, nace en 1770, Belgrano en junio, Warnes en noviembre, y bueno, realizan sus primeros estudios en el Colegio San Carlos, ahí en el centro de Buenos Aires. Sí, señor. Y Belgrano después se decide por la carrera de las leyes, para ser abogado, por eso él se va a Europa. Pero Warnes se incorpora en lo que eran entonces las milicias de la colonia, de la época de la colonia. Él reviste en blandengues y en esos trices está cuando se produce todo el proceso, que Belgrano regresa, es titular del consulado y luego adhiere Belgrano fervientemente a la causa de Mayo. Ahí vamos a obviar un poco esto, ya lo hemos charlado, y Warnes se suma a todo esto. Claro, porque él está en las invasiones inglesas también. Claro, por supuesto. Y Warnes se suma y claro, había ya una amistad que venía de la niñez y cuando Belgrano decide realizar, bueno, en verdad le comisionan esto, la expedición al Paraguay, Warnes viaja como secretario. Y es cuando Belgrano está actuando en lo que se conoce hoy como nuestro noroeste y obtiene las batallas de Tucumán en septiembre de 1812 y después Salta en febrero de 1813. Y ahí es donde Belgrano decide incursionar en lo que se conocía como el Alto Perú. Él decide llevar el grito revolucionario de Mayo mucho más al norte, a lo que sería casi la frontera con el virreinato del Perú, porque ya el virreinato de Río de la Plata había sido creado, y Warnes lo acompaña. Pero antes de internarse en lo que sería después su fallida estrategia, sus derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, Belgrano, en una visión estratégica y geopolítica fantástica, decide comisionar como gobernadores a sus hombres de mayor confianza hacia lo que sería el centro y el oriente boliviano. Por eso envía a los Altos de Sucre y Cochabamba a Álvarez de Arenales y comisiona como gobernador de la región de Santa Cruz a Ignacio Warnes. Por eso Warnes no está en Vilcapugio y Ayohuma, que acontece poco después. Y es donde él llega en 1813 a Santa Cruz de la Sierra y asume como gobernador. Pero hay un dato que a mí me sorprendió notablemente y que lo consulté con un prestigioso investigador boliviano, que cuando se produce lo de Mayo de 1810, sí. Porque esta es una historia que yo para explayarme, si no es muy televisivo ni sería mucho menos radial, está cargada de fechas y yo no quiero tosigar con esto. Obvio. Pero le quería decir que la velocidad de la información de lo que había acontecido en Buenos Aires es sorprendente. Porque esto del grito de Mayo, la primera junta de gobierno, que también tengo un tema con los historiadores bolivianos porque ellos dicen que la primera junta de gobierno fue la primera junta tuitiva de La Paz con Murillo al frente, pero esa es otra historia, y de un año antes. Pero le quería decir lo siguiente, esto se produce en mayo. En septiembre de 1810, otro olvidado de la historia, el coronel Eustaquio Moldes, llega llevando las informaciones de lo acontecido a Buenos Aires al fuerte de Membirí, muy cerca de lo que hoy es Santa Cruz de la Sierra. Ocurre en mayo, en septiembre,
ya se conoce lo acontecido en Buenos Aires y pocos días después Santa Cruz de la Sierra adhiere fervientemente a la causa revolucionaria, 1810. ¿Te puedo hacer una pregunta geográfica? Sí. ¿Por qué nosotros, quizás por ser tan despectivo con el pueblo boliviano, que siempre nos suena como, son menos que nosotros, nos suena Santa Cruz de la Sierra, viste, como una cosa menor, y es un lugar paradisíaco en cuanto Sí. a su ubicación geográfica? Claro. A la llanura, porque no es un lugar de montaña, porque uno dice, No. Bolivia, ¿qué te toca? En La Paz con el Bolívar, No, a 4.000 no. metros de altura, ahí no se puede jugar al fútbol. Santa Cruz de la Sierra no tiene nada que ver. Posteriormente es colonizada por gente de Europa. Totalmente. Bueno, que llegan allí primero son adelantados, o sea, capitanes de la época de la colonia, que parten de Asunción en una expedición importante y caminan hasta lo que es Santa Cruz de la Sierra. Se funda allí por Ñuflo de Chávez en 1568, Santa Cruz de la Sierra, y el enorme oriente boliviano quedaba hasta lo que hoy se conoce como el estado de Mato Grosso en el Brasil. Claro. Ahora, fíjese, Andrés, perdón, la ubicación geográfica, que una vez que Warnes está establecido allí, tampoco los españoles después iban a quedar con la suya. Desde Lima, el virrey da órdenes que hay que terminar con todas estas movidas revolucionarias y empiezan a movilizarse. Y no solo Warnes empieza a sufrir el asedio desde lo que sería el alto Perú, desde el Perú, sino que también tiene del otro lado la influencia portuguesa. Él debe cuidar dos fronteras, Brasil y del Perú. Pero es impresionante cómo él se destaca. ¿Por qué? Porque era un militar altamente profesional y su mérito, que lo reconocen como el libertador de Bolivia, uno de los libertadores importantes de Sudamérica, es que conforma el primer gran ejército profesional de esa región de Sudamérica. El ejército cruceño. Escúchame, para que no se nos vaya el tiempo, Sí. contame de las cosas que he leído que me ha causado gracia, porque pasaron hace mucho tiempo y uno tiene otra mirada. En una batalla, no me acuerdo cuál, me suena a Florida, pero no sé. Bueno, después de la batalla termina desafiando e invitando a un duelo personal al jefe de las tropas enemigas. Bueno, mire usted la coincidencia de fecha, ya sé a dónde usted apunta. La batalla de la Florida, que está un poco geográficamente al sur de Santa Cruz de la Sierra. Los españoles, es un avance importante ahí, con tropas al mando del coronel Joaquín Blanco. Y justamente hay un enfrentamiento que es 1.200 españoles contra 1.000 soldados de Warnes, que ya tenía ahí un poco, se había unido con Arenales, que estaba un poco distanciado, juntaron tropas. Ahí está, esperá. Agrandame esa foto, poner en primer plano, si podés. Bueno, esto tiene que ver con que después cuando visitamos pero sacale el título. Ahora le digo por qué. Ahí está. Le digo por qué. Bueno, cuando vuelva... No, quiere decir, pelea en la batalla de la Florida y triunfa Warnes y desafía a enfrentarse personalmente a Joaquín Blanco. El jefe de los realistas. Claro, como los viejos gladiadores. Sí. Y Warnes le da muerte en ese enfrentamiento con su espada. Decir que era bueno como espadachín. Sí, muy bueno. Y entonces, ¿qué sucede allí? Esto tiene un gran efecto psicológico sobre las tropas realistas que se rinden inmediatamente. Y sobre las propias que lleva Sí, se demostró, y como había pasado con San Martín con los granaderos, que va y conforma un cuerpo de élite que empieza a marcar la diferencia con todo lo otro, el ejército cruceño empieza a ser destacado. Esto hace que los españoles cierren filas y digan, acá tenemos que poner toda la carne al asador y terminar con lo que está haciendo este señor. Bueno, entonces él triunfa en la Florida. Sí. La noticia llega a Buenos Aires y a las pocas semanas se decide bautizar una de las calles importantes de Buenos Aires como Florida. La calle Florida no se debe a que vendan flores, ni que vendían flores, sino en homenaje a la batalla de la Florida que ocurrió un 25 de mayo de 1814. Así que la calle Florida es por la batalla de la Florida. Hay una perdida placa de mármol en una esquina. Que nace en la Plaza San Martín. Claro, por supuesto. Hay una perdida placa de mármol ahí que los bolivianos están queriendo que eso se revitalice, que justamente destaca en homenaje a la batalla de la Florida.
para que no se nos vaya el tiempo. Sí. Y después, bueno, Sí. no, yo Dale. cierro con estas dos cosas que son muy interesantes. Warnes vuelve, reacondiciona a su tropa, sigue acondicionándome, los informes le dicen que los españoles se iban a venir con todo, e Interín entonces le ingresan por la zona norte, a la zona conocida como la zona de la Chiquitanía, y ahí entonces le presenta batalla otra vez en Santa Bárbara, un lugar conocido como Santa Bárbara, y vuelve a triunfar Warnes. Esto hace que pongan allí sí todas las fichas. El virrey del Perú le ordena a su mejor general, a Francisco Javier de Aguilera, que baje con todas las tropas del Cusco, se venga para poner coto a esta situación. Y es cuando en su tránsito este Aguilera mata a Padilla, el esposo de Juana Zurduy, y llega con sus tropas a las barbas mismas del ejército de Warnes y se enfrentan el 21 de noviembre de 1816 en la más sangrienta batalla que haya existido en la Guerra de la Independencia, donde 1.200 a 1.300 españoles se enfrentan a 1.000 patriotas y solo sobreviven 250 personas en un combate brutal que dura desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde Warnes es muerto. Él se asoma, sale de la línea y desafía a Aguilera también, como había hecho con Blanco, y una metralla lo mata y ahí lo ultiman a balazos y le cortan la cabeza, y esto genera un impacto brutal en lo poco que quedaba de las fuerzas patriotas, que empiezan a desbandarse y Aguilera se queda con el triunfo. Vos dijiste que te sorprendían cosas, coincidencias de la historia, que tanto Belgrano como Bogado como Warnes habían muerto el mismo 21 de noviembre, una cosa... Sí, claro, porque... Pará, y otra. A ver. El que con la cabeza ya cortada lo mete en una lanza, ¿no? Sí. Y lo pone en la plaza y lo manda a que lo ponga ahí para que todos los vean en Santa Cruz de la Sierra. Sí. Es Aguilera, que se llamaba Xavier con X como él. Claro, exactamente, Xavier. Bueno, ahí daría para otro programa, porque las mujeres tienen un protagonismo fundamental. Warnes tiene en la batalla de El Pari conformada una dotación de 50 mujeres que eran el cuerpo de sanidad, encabezado por una gran patriota llamada Ana Barba, hoy se la recuerda con una calle importante de Santa Cruz, donde ellas entran al combate y van sacando los heridos y van haciendo lo que pueden, entre mutilados, heridos, gente que se está desangrando. No se olvide que murieron casi todos, y hacen un trabajo formidable y pasa a la historia. Ana Barba y otras mujeres, 50 mujeres, eran el cuerpo de sanidad profesional de Warnes para asistir a sus soldados. Y después, bueno, Aguilera, cuando se queda con el triunfo, él había combatido, este es un dato que yo no quiero dejarlo pasar, él comandó el regimiento Fernando VII, que era lo mejor de las tropas españolas. Y tenían como refuerzo el Talavera de la Reina, que era un regimiento conformado por lo peor de los violadores, asesinos y sátrapas sacados de las cárceles de España, que son los que hicieron después el trabajo sucio con las mujeres y las niñas de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, en Santa Cruz de la Sierra, después que pasaran estos asesinos del regimiento de Talavera de la Reina, tan solo 13 mujeres sobrevivieron. Claro. 13. Así es. Al resto las violaron y las mataron absolutamente a todas. Así es. Y otro dato de coincidencia, cuando pierde Aguilera, cuando le toca perder, le cortan la cabeza, la ponen en una lanza y la ponen en el medio de la plaza. La historia también tiene aquí algunos supuestos, pero hay una mujer conocida como la Zarca, por aquello que tiene un ojo de cada color, que ella subrepticiamente una noche va y saca la cabeza de Warnes de la pica, y una noche de tormenta aprovechan, y ahí se pierde el rastro. Parece que la entrega, él la oculta mucho tiempo, y creo que después la entregan a la Catedral de Bolivia. Nosotros estuvimos haciendo un pequeño homenaje, las fotografías por ahí lo muestran, nos permitieron entrar a la Casa de Gobierno, hay una capilla muy bonita y pequeña, pero muy bonita, donde está la urna con las cenizas de Warnes, así que pudimos
nosotros hacer un homenaje, un minuto de silencio, con la gente del Instituto Belgraniano de Santa Cruz de la Sierra, que se llama General Ignacio Warnes. Conocimos allí la flor y nata de los investigadores del Oriente Boliviano, nos atendieron muy bien. Digo nosotros porque en la oportunidad viajé con 2 amigos veteranos del cruce de los Andes y nos atendieron a cuerpo de rey, firmamos un convenio de cooperación y tuvimos la oportunidad de visitar en la sala contigua a la capilla un pequeño museo donde el encargado me permitió que tuviera en mis manos la espada del general Juan Antonio Álvarez de Arenales. La original. Sí, claro. Qué bárbaro. Sí, una cosa muy emocionante, muy fuerte. ¿Qué Bueno, es? usted ve en alguna foto, usted ve Ahora, el monumento a Warnes, es muy interesante. En cuanto la vea, Sergio, y desde el punto de vista histórico es notable el peso de Santa Cruz de la Sierra en la Guerra de la Independencia, y cierro con esto. ¿Por qué lo tomé con tanta fuerza al tema? Porque todo esto ocurre entre 1813 y 1816. Entre 1814 y 1816, San Martín conformó el Ejército de los Andes. Warnes, con su accionar militar, mantuvo entretenido a la flor y nata de las fuerzas españolas, que si no lo hubiesen arrasado a Güemes y hubiesen llegado mismo hasta Mendoza. O sea, lo que hizo Warnes permitió de última también que San Martín pudiera cruzar la cordillera de los Andes y libertar Chile y Perú. Pregunta sanmartiniana. ¿San Martín estaba al tanto de todo esto? Sí, escribe unas notas muy conceptuosas donde destaca a Warnes por su valentía, su decisión. Era un hombre de carácter muy duro, de mucho mando, y tuvo unos entredichos brutales con Álvarez de Arenales, pero sí tuvo gestos de humildad. Cuando llegó la hora del comando conjunto, él le cede a Arenales el comando. Los dos tenían el mismo cargo, el mismo rango, pero él se pone a las órdenes de Arenales. Lo triste es que Arenales ahí no es no simpatizan mucho en Bolivia. Ahí está el tema de la espada, claro. No simpatizan mucho en Bolivia con Arenales, porque Arenales, un poco en los partes de guerra, él se adjudicó un poco todo el mérito. El desgaste fue de Warnes. Después Arenales, la figura del partido. Después Arenales para mí es lo máximo en el Perú en las campañas a las sierras centrales, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Cerramos con esto. Definímelo. Si tuvieras que ponerle un título a un libro hablando sobre Warnes, o si se te ocurre algo para definirlo, para decir, Warnes fue esto. Un notable organizador, porque llegó allí a Santa Cruz de la Sierra y conformó un ejército altamente profesional. Y sobre todo se rodeó de 3 o 4 bolivianos de fuste, como Vaca, conocido como Cañoto, el comandante Salazar, el Colorado Mercado, hombres que le respondieron incondicionalmente y que terminaron su obra después que Warnes murió. Porque después pasaron unos años, desde el 16 al 25, que se declara la independencia de Bolivia, donde estos hombres siguieron combatiendo en la alta montaña, en la selva, honrando la memoria de Warnes. Un gran conductor, así te lo defino. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias. Disculpe si esta efusividad, pero hablo de Warnes y me emociono. Bien emocionado que está. Vaya programa que hemos tenido. Nos vamos. Así ocurre cada vez que comenzamos uno de nuestros envíos. El final ha llegado. Pero volveremos. Eso sí, tan solo, única y exclusivamente, si Dios así lo quiere y usted. Así que pues bien, será hasta entonces. Bendita cada onda, cada cable. Bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro